Hola, ¿cómo están? En este cuarto episodio de mi podcast quiero abordar un tema que es sumamente interesante y decidí platicarlo a raíz de que acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Es muy difícil entenderlo porque nos limitamos o pensamos mentalmente que la violencia contra la mujer se limita en los hogares a una violencia doméstica o tal vez también a un acoso o agresión sexual. Y esto va mucho más allá. Y hemos empezado a hacer conciencia de alguna manera y en nuestras redes sociales a veces posteamos algo sobre el tema, ocupamos el moñito, hacemos difusión de alguna información que nos llega y sobre todo como mujeres pues tratamos de ser empáticas con el tema, pero es mucho más profundo y por ello me tomé la tarea de investigar algunos datos que realmente son relevantes y quiero compartirlos con ustedes. La ONU Mujeres o UnitedNationWomen.org, esta institución realiza una tarea sumamente importante porque hace una labor de investigación para recabar primero qué tipos de delitos contra la mujer existen y también recaba datos estadísticos muy importantes. A escala mundial, el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja. Estos datos no incluyen el acoso sexual. Algunos estudios nacionales muestran que la proporción puede llegar al 70% de las mujeres y que las tasas de depresión, abortos e infecciones por vía de transmisión sexual, principalmente VIH, son más altas en las mujeres que han experimentado este tipo de violencia frente a las que no la han sufrido. Este año, el número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se ha quintuplicado en algunos países como consecuencia del incremento de las tasas de violencia de pareja provocadas por la pandemia de COVID-19. Aparte, sumando la restricción de movimiento, el aislamiento social y la inseguridad económica elevan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia en el ámbito privado en todo el mundo. ¿Por qué? Por la convivencia del día a día con sus parejas o con las personas con las que conviven en sus hogares. Hasta septiembre de este año, 48 países habían integrado la prevención y respuesta a la violencia contra las mujeres y niñas en sus planes de respuesta a COVID-19. Y 121 países habían adoptado medidas para fortalecer los servicios prestados a las mujeres sobrevivientes de violencia durante la crisis global. Sin embargo, necesitamos intensificar los esfuerzos porque no son suficientes. Cada día, 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Se calcula que de las 87,000 mujeres asesinadas intencionalmente en 2017 en todo el mundo, más de la mitad, o sea, 50,000 mujeres, murieron a manos de sus familiares o parejas íntimas. Más de un tercio, o sea, 30,000 mujeres, que fueron asesinadas intencionalmente en 2017, fallecieron a manos de su pareja íntima o de una pareja anterior. Otro dato que nos dice mucho de qué estamos haciendo como sociedad y que estamos exigiéndole a las autoridades es que menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. Estamos hablando de cifras internacionales. En la mayoría de los países para los que existen datos disponibles sobre esta cuestión, se constata que entre las mujeres que buscan ayuda, la mayoría acude a familiares y amistades, pero muy pocas recurren a instituciones formales como son la policía
o alguna institución de procuración de justicia o de servicio de salud. Esto es, menos del 10% de quienes buscan ayuda acuden a la policía. Pero en México, la verdad es que la cifra todavía es totalmente sorprendente. Solamente el 10% de las mujeres que sufren violencia acuden a alguna institución a denunciar. Otro dato preocupante es que las mujeres adultas representan cerca de la mitad, o sea, un 49% de las víctimas de la trata de seres humanos detectadas a nivel mundial. Las mujeres y niñas representan conjuntamente un 72% y las niñas suponen más de 3/4 partes de las víctimas infantiles de la trata. La trata de mujeres y niñas se realiza en la mayoría de los casos con fines de explotación sexual. Estamos hablando que de este delito, del 100%, solamente un 30% es explotación laboral y el otro 70% es de explotación sexual. Realmente lacerante en nuestra sociedad y algo que tiene que ver con un tema que debemos empezar a poner los focos rojos y la alerta porque son menores de edad. Estamos hablando de los niños. Otro tema es el matrimonio infantil, porque es otro tipo de violencia, pero a veces mentalmente no lo tenemos como violencia hacia la mujer. Y en 2019, una de cada 5 mujeres de 20 a 24 años se había casado antes de cumplir los 18 años. El matrimonio infantil suele traducirse en embarazos precoces, aislamiento social, interrumpe la escolarización y eleva el riesgo de que las niñas experimenten violencia doméstica, pero sobre todo priva a las niñas y a las mujeres de realizarse plenamente como mujeres y desarrollar su rol en la sociedad. 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. En la inmensa mayoría de los países, las adolescentes son el grupo con mayor riesgo de verse forzadas a mantener relaciones sexuales u otro tipo de acto sexual por parte de su esposo, pareja, novio actual o novio anterior. Y de acuerdo con los datos disponibles para 30 países, tan solo 1% de ellas ha pedido alguna vez ayuda profesional. La violencia de género en las escuelas es un obstáculo muy importante para la escolarización universal y el derecho de las niñas a la educación. A escala mundial, 1/3 del cuerpo estudiantil de 11 a 15 años sufrió acoso escolar por parte de sus compañeras y compañeros en al menos una ocasión durante el mes pasado. El famoso bullying, que no solamente a veces se trata de una agresión física, sino que es una agresión psicológica que deja secuelas por mucho tiempo porque aparte no es atendida o las mismas víctimas no las denuncian, ni con los padres ni con las autoridades escolares. En la Unión Europea, 1 de cada 10 mujeres denuncia haber experimentado ciberacoso desde los 15 años de edad. Esto incluye la recepción de correos electrónicos, mensajes de texto no deseados, ofensivos y sexualmente explícitos, así como contactos ofensivos inapropiados en redes sociales, contenido explícito en fotografías, videos, etc. El riesgo más elevado se registra entre las jóvenes de 18 a 29 años. Este dato no lo conocemos con exactitud en nuestro país porque no se tienen las herramientas para cuantificar este tipo de delito. Y es un delito que está incrementándose y que no es denunciado por pena, por vergüenza, por miedo. Y tenemos que ponernos también nuestros focos rojos como madres, hermanas, hijas, en nuestros seres queridos que pudieran sufrir este tipo de abuso y de violencia de género. Estos datos nos dan una idea clara de que la violencia de género o la violencia hacia la mujer está en el mundo y está latente y es algo que no estamos abriendo los ojos como sociedad. ¿Pero qué está pasando en México? Porque en México se está viviendo una crisis de violencia de género y feminicidios que urge resolver.
Encontré algunos datos y de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en nuestro país, 10 mujeres son asesinadas diariamente. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, 1 de cada 10 feminicidios se comete contra niñas y adolescentes menores de 17 años. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares, ENDIRE, demuestra que las mujeres mayores de 15 años, que aún quedamos vivas, el 66% hemos sufrido algún incidente de agresión física, emocional, económica o sexual, y que la hemos sufrido a manos principalmente de agresores conocidos. Si bien la violencia de género y los feminicidios no son homogéneos y presentan importantes diferencias, porque hay que tomar en cuenta diferencias geográficas, temporales y sobre todo socioculturales, su aumento es dramático. A ese aumento hay que sumar la dimensión de género, que los hace distintos a la violencia sufrida por los hombres. Por ejemplo, un hombre no es más susceptible de sufrir violencia o ser asesinado en función de su estado civil, mientras que una mujer sí. Según la ENDIRE, las mujeres que tienen o tuvieron una relación de pareja están más expuestas a las agresiones que aquellas que permanecen solteras. ¿Por qué se da? Porque viven continuamente una relación con una persona o tuvieron una relación con alguna persona y se tiene en estadística que son las que más sufren agresión, no nada más física o sexual, sino muchísima violencia psicológica. Entre 2007 y 2017, los asesinatos de mujeres registraron un cambio fundamental en los patrones de victimización y en los perfiles de las víctimas debido precisamente a que la violencia en el espacio público superó por primera vez en décadas a la violencia que tradicionalmente se vivía en espacios privados, porque generalmente se cuantificaba o había mucho más tendencia a la violencia de mujeres dentro del hogar, que era el espacio privado. Y entonces aumentó muchísimo en los espacios públicos o en los lugares de trabajo. Y la tasa de mujeres jóvenes asesinadas de entre 20 y 35 años se triplicó. Lo más alarmante es que realmente no conocemos cuántos feminicidios ocurren realmente en el país. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque en el 2019, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 890 feminicidios, mientras que el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios identificó más de 3,000. ¿Por qué? Bueno, las razones son varias. Tenemos distintas fuentes oficiales en cómo se cuantifican y cuáles se cuantifican también. Otro de los casos del por qué no tenemos las cifras exactas es porque las legislaciones o los códigos penales de todos los estados no tienen tipificado ciertos delitos como feminicidios. No están homologadas y por lo tanto no se puede hacer la clasificación como feminicidio. Otro de los problemas es que no todas las autoridades inician las carpetas de investigación como feminicidio y no todas las que lo hacen lo logran acreditar. Pero el problema más grave de no tener las cifras correctas de cuántos feminicidios hay en el país es porque no se denuncia. El principal problema de la no denuncia es porque las víctimas tienen miedo de ir a denunciar, porque no tienen confianza en las instituciones, porque no hay un sistema que realmente las pueda proteger, porque muchas de ellas van y denuncian y cuando regresan a sus casas lamentablemente son asesinadas, porque hay impunidad, porque no hay una procuración de justicia que garantice a la víctima justicia. Otro problema que se tiene para realmente cuadrar las cifras es que se sabe muy poco sobre las distintas formas de violencia que tanto niñas como mujeres sufren de manera cotidiana. Aún así, con estas cifras tan disparejas, están a la alza y es muy preocupante. Y ese es el tema en el que nos debemos de enfocar como sociedad. Debemos de preguntarnos qué tenemos que hacer y ya debemos de actuar. El estado de Veracruz lamentablemente ocupa el segundo lugar en feminicidios en el país, solo por debajo del Estado de México.
es un tema prioritario en la sociedad que lo empecemos a atender. Debemos de hacer conciencia ya, urge. Pero sobre todo, no es un tema nada más del gobierno o de la autoridad, es un tema social, en donde tenemos que apostarle todos. Debemos de empezar con unas campañas de prevención, pero sobre todo de concientizar a nuestros hijos, a nuestra familia, e inculcarles el respeto y los valores que son fundamentales hacia la otra persona. Ir de la mano junto con las autoridades para diseñar políticas públicas que realmente cambien a resultados positivos, que sean efectivas tanto del lugar en donde se están realizando, tomando en cuenta su cultura, sus tradiciones y otros tipos de características que nos pueden arrojar resultados positivos porque va una política pública bien aplicada. También debemos de exigirle a nuestras diputadas y a nuestros diputados en nuestros congresos locales y en el Congreso Federal que garanticen el presupuesto para prevenir y en su caso erradicar este tipo de delitos y sobre todo que se garantice la procuración de justicia, que es sumamente importante para todas las víctimas. La única manera de cambiar estas cifras a positivas está en nosotros, en cambiarnos el chip, a transmitir a nuestros hijos el respeto como forma de vida y con el ejemplo. No queremos una mujer menos. Queremos una sociedad justa, en donde podamos vivir tanto hombres como mujeres libres, plenos, que podamos desarrollarnos, integrarnos en una sociedad que nos vea con respeto, con una igualdad, con las mismas oportunidades para mujeres y para hombres. Hoy me despido de ustedes con trago amargo porque es difícil enfrentar la realidad. Los datos son duros, difíciles de digerir. Sin embargo, tenemos que ser fuertes y tenemos que levantar la voz en la sociedad, mucho más como mujeres, porque son a nuestras hermanas a quienes están violentando. Los invito a seguir mis redes sociales en Instagram, Pris_Ramírez_P. Suscríbete a mi canal de YouTube, Charlando con Pris Ramírez. Y te invito a que descargues todos los podcasts que hago especialmente para ti. Hasta la próxima. Este episodio es producido por 1814 Podcast Studio.